cuál es su petición en esta mañana. Pido por la voluntad del Señor, Amén. que el Señor haga su voluntad en los cielos y en la tierra, Amén. Gloria a Dios. y que nosotros colaboremos con Él para que eso sea realidad, ¿no? Amén. Porque somos colaboradores de Dios como hijos amados. Amén. Pido también por mi hermano que está en el hospital, por mi otro hermano también, que el Señor los bendiga, los ayude, para que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. El Señor bendiga la petición de su siervo. No sé si hay alguna otra petición, hermano. No, Pido más. oración por mi salud, ¿no? para poder ir trabajando y traer pan a mi hogar. Amén. A veces tenemos un problemita, pero la fe nunca hay que dejar. Amén, Siempre hermano. la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, hermano. Si no, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, de saber que tú siempre nos escuchas, Señor, Amén. que tu oído está atento, dice tu palabra, a la petición de tus hijos, Señor, de saber, Señor, que nuestro amado Señor Jesucristo intercede por nosotros, al igual que el Espíritu Santo, Señor. Bendice, Señor, la vida de los hermanos, Señor, que están presentes. Contesta su petición conforme a tu voluntad, Señor. Mira, Señor, por la salud de cada uno de nosotros, Señor, por nuestro hogar, Señor, por nuestros trabajos, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, por la salud espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Que tú puedas afirmarnos cada día más, Señor, en esta gracia, para que pueda ser producido en nosotros el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, Señor amado. Bendice, Señor, a nuestros familiares, aquellos que están pasando por diferentes enfermedades, por diferentes dolencias, Señor. Los declaramos sanos, Señor, en tu nombre, Señor, por medio de tu sangre. Porque dice tu palabra, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. También te pedimos por la salvación de cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser salvos, Señor, de la condenación y puedan, Señor, gozar de los beneficios, Señor, que tú tienes para ellos, Señor amado. Bendice, Señor, nuestra amada iglesia local en este lugar. Bendice a los hermanos que están quedados, Señor, que tú los avientes, Señor, sobre ellos, Señor, para que ese pábilo que humea se vuelva a encender, Señor, a fin de que ellos puedan permanecer firmes hasta el día que tú vengas o que vayamos a tu encuentro, Señor. Extiende, Señor, tu gracia, Señor, en cada lugar, Señor, en cada localidad, para que la gracia pueda producir, Señor, hombres y mujeres, Señor, semejantes a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Gracias le damos al Señor por la vida de la mamá de nuestra hermana Verónica, que nos acompaña en este día. Siéntese bendecida, hermana, bienvenida. Y estamos en libertad, hermano. Si te trajo algo para compartir. Con la paz del Señor en esta mañana preciosa, el Señor Dios de poder llegar a la casa del Señor. Damos gracias porque pude llegar bien en mi viaje, después de un largo tiempo, bueno, pero el Señor me acompañó hasta acá y nunca nos desamparó. Doy gracias por mis hijos, ¿no? Y por ver a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Así que damos gracias, Señor, por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo, ¿no? Amén. Porque dice, mientras nosotros somos fieles con Él, Él es fiel con nosotros. Gracias, Así que Señor. si nosotros no nos vayamos, Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar a donde vayamos, tengamos lucha, tengamos dificultad, pero Él va a estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias por eso, porque soy un alma agradecida, porque siempre clamo con mis hijos, ¿no? Que están lejos, que a veces las circunstancias que como hoy está, no se puede viajar así cada tiempo, ¿no? Sí. Primero venía a veces 2 veces en el año, pero ahora viene casi a los 2 años, pero le doy gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Damos gracias por todo, Señor, porque el Señor es bueno con nosotros, Él es nuestro ayudador, nuestro auxilio. Cuando nosotros estamos mal, Él está siempre cerca de nosotros para que Él nos pueda ayudar a nosotros. Amén. Y con este mi agradecimiento y muy contento de poder ver la Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga. Amén. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Saludos con la paz y la gracia del Amén. Señor Jesucristo. Agradecido a Dios por un día más de vida. Amén. Gloria a Por mi Dios. salud, por la salud de mi familia. Gracias, Señor. Como dice nuestra hermana, ¿no? Que a veces tenemos problemitas, no somos humanos, pero siempre la fe en nuestro Señor. Y Él siempre nos ayuda. Y no hay que desesperarse, hay que poner la mano de Dios. Y yo ya saqué un turno para el 21 de octubre. Pero Dios dirá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué va a pasar. Gloria a Dios. Quería cantarle medio un poco, pero para el Señor no siempre el agradecimiento. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Aleluya, gloria a Dios. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Gloria a Dios. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor y que hay mucho Amén, dolor. Señor. Gracias, Jesús. Hay mucho egoísmo Amén. y muchas maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Gloria a Que Dios los Dios. bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar, que se vaya bendecido a su casa. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por la bendición que Él nos ha dado de poder estar reunidos en esta mañana. Amén. Gracias le damos al Señor porque, como decía la hermana, en su palabra, dice la palabra del Señor, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Pero gracias al Señor que, como decía mi esposo anoche, la enseñanza que estamos escuchando dice que estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Él nos amó. Amén. Nos amó con amor eterno. Y como aquel esclavo que fue liberado
¿no? Después de un tiempo de haber sido tomado esclavo, dice que él quedaba libre de toda esclavitud. El dueño le decía, su amo le decía, bueno, ahora podés irte, estás libre para poder irte. Pero él había sido tan bien tratado en esa casa que decía, amo, no me quiero ir, quiero quedar acá por el resto de mi vida. Pero mirá que vas a ser mi esclavo por el resto de mi vida. No importa, quiero quedarme acá. Entonces el amo llevaba al esclavo, ponía su oreja en el poste, le hacía un agujero como señal de que era esclavo por el resto de su vida, voluntariamente. Y así nosotros también, ¿no? El Señor nos amó tanto, tanto nos amó, que Él conquistó nuestro corazón. ¿Vio? Hay una ley en los 10 mandamientos que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. El Señor le dio la ley, ellos salió Moisés del monte de haber estado con Dios y ellos ya estaban adorando ídolos. No pudieron cumplir esa ley, no estaba hecha esa ley para que ellos la cumplieran. Entonces el Señor vino y nos conquistó. Él conquistó nuestro corazón. ¿Cómo? Nos amó con amor eterno. Y ahora no hay una ley que a nosotros nos mande a amar a Dios, sino que le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Así dice su palabra. Él conquistó nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos libres. Fuimos hechos libres del pecado. Ahora ya no hay nada. Sabemos que tenemos vida eterna. Amén. Porque dice que Él nos salvó con salvación eterna. Él pagó el precio, nos justificó delante del Padre. Entonces ahora nosotros podríamos ser libres, quedarnos en nuestra casa, juntarnos con nuestra familia, hacer una vida normal como hace todo el mundo, porque sabemos que no vamos a ir al infierno, pero no queremos hacer eso, amén, porque Él conquistó nuestro corazón. Sabemos que Él nos amó, por eso ahora queremos, como aquel esclavo, horadar nuestras orejas y demostrar que somos esclavos por amor por el resto de nuestra vida. No queremos estar en ningún otro lado que no sea en su presencia. Amén, amados hermanos, qué hermoso, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pero Él conquistó nuestro corazón. Amén, y cada día nos acercamos a Él porque Él nos amó primero. Poder descubrir al amado, amén, por medio del amor, como hablaba mi esposo anoche. Él nos dio el ejemplo, pero no para que nosotros sigamos un ejemplo, sino que para conquistar nuestro corazón. Él nos conquistó, nos amó, y ese amor, como dijo el apóstol Pablo, dice, el amor de Cristo me constriñe, amén. Hoy la gracia, como dicen hoy, es una modernidad que hoy hay, dice la gracia no te obliga, pero sí, a nosotros sí. El amor de Cristo nos obliga, no podríamos hacer otra cosa que amarle. Amén. Él nos amó primero, nos conquistó y no queremos estar en otro lugar. Gracias le doy al Señor, hermano, por este mensaje que estamos escuchando en este tiempo del amor del Señor manifestado en la cruz del Calvario. Amén. Estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Y hoy nosotros le amamos porque Él conquistó nuestro corazón. Amén, que podamos meditar en estas cosas y decirle al Señor, Señor, quiero conocerte como aquel que me amó, ¿vio? Como aquel que vino a dar su vida por mí. No es fácil conocer al Señor por medio del entendimiento humano, es a través de la iluminación. Por eso el apóstol Pablo tuvo que orar por los efesios y siempre me gusta recalcar esto porque es bueno que los hermanos puedan abrir los ojos de su entendimiento, amén. Pablo dice que oró por los santos y fieles, amén, que su amor era conocido por todo y su fe se había divulgado, pero él tuvo que orar para que el Señor abra los ojos de su entendimiento, para que ellos pudieran conocer al Señor acá, ¿vio? En el vaso de barro. Así que, hermanos amados, le dejo con esta palabra, que ustedes puedan orar al Señor y díganle, Señor, quiero conocerte. Escucho que hablan del amor, pero no lo he experimentado todavía. Quiero conocerte como el amado. Quiero que tú conquistes mi corazón para ti. Y cuando el Señor haga eso, hermanos amados, nunca más nos apartaremos de Él. Amén. Que Él siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por lo que hemos oído.
Amén. Y fíjese que ahí dice, ¿no? Es lo que escuchábamos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas a sus maridos, dice. En todo. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y pareciera que el orden es al revés, ¿vio? Porque dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Es como que se escribió al revés. ¿Y cómo hacemos eso? Dicen las hermanas. Dice, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Vio? Como Cristo amó a la iglesia. Y el Señor amó de tal manera a la iglesia que la iglesia no necesita una orden para sujetarse, sino que responde al amor que ha recibido. Y ahí en el libro de Colosenses 3:19, dice así la palabra del Señor. Dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjese. Y nos va mostrando, Pablo nos va mostrando no solamente la provisión, sino nos va llevando a la vida práctica de estas cosas para que nosotros podamos experimentar esto y podamos entender de una manera práctica cómo Cristo amó a la iglesia y cómo la iglesia se sujeta al Señor, devolviéndole ese amor que el Señor ha derramado, porque lo que la iglesia hace sujetándose al Señor es manifestarle el amor, reconociéndolo a Él como su esposo, como aquel que es la cabeza, manifestándole ese amor que no nació en ella, nació en el Señor y fue derramado en ella por el Espíritu Santo que le fue dado y es devuelto al Señor. Fíjese, es devuelto al Señor. Y entonces dice ahí en Colosenses 3:19, leíamos, dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y el Señor no fue áspero con nosotros. Él nos amó, dice, y como nos amó hasta el fin. Fíjese, y en 1 de Pedro 3:7, hermano, le comparto el último versículo. Dice la palabra del Señor, vosotros, marido, igualmente, dice, vivid con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil, dice, y como a coherederas, dice, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese, y entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? ¿Qué se ve en la iglesia? El reflejo del amor de Cristo. ¿Vio? Se ve el reflejo del amor de Cristo. ¿Qué tenemos que ver en nuestras esposas? ¿No? Hablaba la palabra anoche. El reflejo del amor que manifestamos. ¿Vio? Y entonces se ve. Y entonces dice la palabra del Señor. Vosotros, marido, amad, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Y cómo será eso de vivir sabiamente? Dejando que la gracia de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, se pueda manifestar. Dando honor, dice, a la mujer como a vaso más frágil, dice. Y me decía un hermano hace unos años atrás, dice, a vaso más frágil. Quiere decir que el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil, dice todavía. ¿Vio? Y como a coheredera, dice, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Que el Señor bendiga, amado. Hasta ahí les comparto. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor con un coro. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda. El coro número 28, hermano. Cristo es realidad. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño. Él es real. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño. Él es real. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. Estoy hablando de Jesucristo. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. No es un sueño, Él es real. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, Gracias, y a tu Señor Hijo Jesucristo, te damos la gracia con todos mis hermanos que pudimos llegar a tu iglesia para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra. Gracias, linda, Cristo mi Señor. amado. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera. mi Amén. Señor.
Padre amado, te pedimos una Gloria, bendición especial gloria. también por todos los hermanos que no pudieron Gracias, llegar. Jesús. Bendícelos, Señor. Y si Amén. alguno no tiene trabajo, pon tu mano, Amén. Señor, y Gloria dale, a tu Señor, para nombre. traer pan a su hogar, a su familia, Gracias, mi Jesús. Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amada. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Pueden tomar asiento, amado. Gracias le damos al Señor. Ahí estuvo, en Primera de Pedro leyó nuestro hermano Nicolás. Primera de Pedro. Juan. Sí. Y dice, finalmente sé todo de un mismo sentir. ¿No? Tenemos que sentir lo mismo todo. Y relacionándolo con el tema de ayer, hablábamos del matrimonio. Entonces, en el matrimonio, porque todo comienza ahí. La vida de la iglesia comienza en el matrimonio. Y tanto la esposa como el esposo, más los hijos, todos tienen que ser del mismo sentir. Porque si no, la casa no permanece. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. Entonces, para poder entender, tenemos que leer ahí el capítulo 3 del versículo 1, porque estamos leyendo el capítulo 3, versículo 8. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de las esposas. Fíjese. Y ahí cuando miramos la esposa, no miramos la esposa, sino que miramos la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, si bien las esposas deben tener, como dice acá, una conducta, ¿no? Con su familia, con su esposo, con sus hijos, de tal forma, ¿no?, que las personas sean ganadas, los incrédulos sean ganados para el Señor. Fíjese, acá está hablando Pedro, pero Pablo dijo, pero yo digo estas cosas con respecto a Cristo en la iglesia. Entonces Pedro lo está tocando de una manera natural, pero nosotros siempre vamos a lo espiritual. Entonces, la iglesia, para ganar a las almas, para que sean ganados, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados, ¿no? Sin palabra, por la conducta de las esposas, dice. Y nosotros hablamos demasiado, la iglesia, hablando de la iglesia. Mucha palabra, pero poca conducta. Poca conducta. La conducta está basada en lo que el Señor enseña, ¿no? Acá no estamos hablando de la esposa, Pedro está hablando de la esposa, nosotros hablamos de la iglesia. La iglesia tiene que tener una conducta irreprensible, dice. Irreprensible, la iglesia. Ahora, ¿cómo llevamos a la iglesia a tener una vida irreprensible? ¿Quiénes? Nosotros los pastores, porque los pastores tenemos esa responsabilidad. Porque los hermanos no conocen la manera, la forma de alcanzar esa conducta irreprensible, sino que Dios les muestra a aquellos que Él levantó. A los pastores les muestra la manera de hacerles saber a los hermanos cómo podemos vivir una vida irreprensible. ¿Puede la iglesia vivir una vida irreprensible o manifestar una vida irreprensible? Por supuesto que sí. ¿Puede manifestar una conducta irreprensible la iglesia? Por supuesto que sí. Ahora sabemos que tenemos un enemigo que va a hacer todo lo posible para que eso no sea una realidad.
¿no? Pero el enemigo no cuenta para nosotros, porque nosotros no estamos en el terreno de Satanás, estamos en el terreno de la iglesia, ¿no? Estamos ahí, casi Satanás no prevalecerá contra la iglesia del Señor, dice. Amén, gloria a Dios. Entonces, asimismo vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos. Ahí está. Para tener una conducta irreprensible y ganar a aquellos que no creen, tenemos que estar sujetos a nuestro marido. ¿Quién es nuestro marido? El Señor Jesús. Porque Pablo dice, Primera de Corintios creo que no, dice, o he desposado con un solo esposo, si no es primera es segunda, ¿no? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo, creo que es en el capítulo 11, segunda, ¿no? Vamos a leerlo, porque todo tiene que ser comprobado con la palabra, tiene que ser demostrado con la palabra. A ver quién lo encuentra, hermano. No sé si es el 11. Sí, acá, en el capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, la iglesia. No hablemos de los hermanos y las hermanas, hablamos de la iglesia. La iglesia tiene que ganar sin palabras a aquellos que no creen. Gracias le damos al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la conducta. Amén. Todos nosotros sabemos cómo alcanzar esa vida de conducta. Porque nosotros, al conocer el mensaje de la gracia, el Evangelio de la gracia nos enseña. ¿Quién nos enseña a nosotros? La gracia. ¿Dónde dice eso? Creo que está en los libros de los Hechos. Amados hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. 20:32. Sí, 20:32. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados. Bueno, eso es, hay una palabra que dice que el mismo Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia también, ¿no? Pero acá dice que la palabra de su gracia. La palabra de su gracia es el Evangelio de la gracia. ¿Hay otro Evangelio que no sea el Evangelio de la gracia? No. Eso lo dice ahí en Gálatas capítulo 2. No quiero mezclar los temas, porque cuando mezclamos los temas hay mucha confusión, pero este versículo nada más, hermano. Capítulo 2 del libro de Gálatas. 1:9, amor. Sí, eso lo podíamos leer después, amor. Ahí en el capítulo 2, en el versículo, cuando Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿no? Gloria al nombre. Siempre manejo. El 1, 6, 7. ¿Sí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿Cómo fuimos llamados? Por la gracia. No, más tarde Pablo nos hace ver qué es la gracia. Entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, acá está diciendo Pablo que hay algunos que nos quieren hacer seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pero Pablo nos dice que nosotros hemos sido llamados por la gracia, por el evangelio de la gracia. ¿No? Porque, ¿cuál es el otro evangelio diferente? El diferente, aquel que es falso, porque acá el evangelio diferente es un evangelio falso.
un evangelio que no es de Dios, en esta gracia. Era el evangelio de las obras. Muchos querían que nosotros siguiéramos el evangelio diferente, el evangelio de las obras. Pero Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, por el evangelio de la gracia, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. Bueno, no vamos a tocar ese tema hoy, vamos a seguir con lo que estamos hablando. En el 7 dice, ¿no es que haya otro? Bueno, no es que haya otro, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, pervertir es algo terrible, echarlo a perder al evangelio. Cuando nosotros llevamos, los pastores, nosotros llevamos a los hermanos a vivir un evangelio diferente que el evangelio de la gracia, entonces lo estamos pervirtiendo. A los hermanos mismos, lo estamos pervirtiendo en su buena intención, digamos, en su buen deseo, porque los hermanos quieren agradar a Dios, quieren caminar santamente, quieren cumplir, por así decirlo, con el corazón que Dios tiene. Pero al escuchar otro evangelio diferente, entonces se pervierten, se echan a perder. Pero no quiero hablar sobre ese tema hoy. Entonces, porque veníamos leyendo lo que dice ahí en el capítulo 3 de Primera de Pedro 3:8, finalmente es todo un mismo sentir, compasivo, amando, creo que ahí era, ¿no? Nico, que vos habías leído. Yo leí el 7. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, nosotros vemos que Pedro acá está hablando de la mujer, de la esposa, de la mujer de cualquier hombre, de cualquier hermano. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de las esposas. Y la conducta de las mujeres dentro de la iglesia es desastrosa, en la mayoría. Ellas lo único que quieren es gobernar, conducir no solamente la iglesia, sino la casa, conducir al marido, conducir todo. Eso, de alguna manera, no le trae gloria al Señor. Eso le trae desgracia al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la mujer no fue puesta para ser cabeza, sino al hombre lo puso para ser cabeza, sino a la mujer fue puesta para obedecer. Ahora, pero no toquemos el tema del matrimonio en lo natural. Nosotros somos la mujer, la iglesia. Nosotros nunca podemos tener la intención de ser más que el Señor, la iglesia. Nunca. Nosotros estamos para obedecer a nuestro amado esposo. ¿Quién es nuestro amado esposo? Cristo, ya lo dijimos, ¿no? Entonces nosotros somos la esposa. ¿Quién es la iglesia? Ahí entramos todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ahí entramos todos. Estamos para obedecer al Señor. A través de esa obediencia, entonces, lo vuelvo a repetir, mi esposa me dice, repetí siempre lo mismo en las predicaciones. Y yo le digo, sí, porque voy ordenando lo que quiero decir. Entonces, a través de la buena conducta que nosotros manifestamos, las almas que no creen terminan creyendo por la conducta de la iglesia, por la conducta de las mujeres, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón. ¿Vio? Que muchas veces nosotros nos ocupamos y está bien, nos ocupamos por el decoro de la iglesia en cuanto a lo exterior, ¿no? La pintura, las cortinas, las macetas,
queremos que cuando la gente entre, no se encuentre con algo que lo asombre y que diga, realmente Dios está en este lugar. Pero resulta que acá el apóstol Pedro dice que no sea el externo, el atavio, el adorno, sino el interno. La iglesia se tiene que adornar internamente. ¿No? ¿Cómo nos adornamos nosotros internamente? Siendo semejante al Señor. En nuestro corazón tiene que ser el corazón de Dios. Nuestro pensamiento tiene el pensamiento de Cristo. El amor que nosotros tenemos tiene que ser su amor, no nuestro amor. Nuestro amor no va a resaltar o no va a traerle gloria al Señor. Eso nos va a traer gloria a nosotros hasta un tiempo, porque nuestro amor tiene un límite de tiempo, pero el amor de Dios permanece para siempre. ¿Se entiende entonces? Entonces, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Vio? Sujeta al Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar sujetas al Señor, porque Pablo nos enseña a nosotros que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, si bien tenemos que honrar a aquellos que Dios puso delante, pero la cabeza es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, que nosotros no sirve de mucho lo exterior si primeramente lo interior no es trabajado, no es una realidad la vida de Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a eso es lo que el Evangelio trata. El Evangelio trata, o Dios trata que nosotros suframos una transformación desde adentro hacia afuera. Entonces, finalmente, sé todo de un mismo sentir, ¿no? Eso está hablando dentro del matrimonio. La esposa, el esposo, los hijos. Y hoy tenemos nuestros hogares completamente destruidos, ¿no? Uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, ¿no? Uno vive una vida, el otro vive de la otra. ¿Eso por qué fue? Por la mala enseñanza que hemos recibido. Porque no hemos recibido el Evangelio correcto. Porque no hemos aprendido de Cristo, ¿no? Hemos aprendido de los hombres el Evangelio. El Evangelio nos han enseñado un Evangelio que ellos interpretaron, pero que no fue revelado. Porque Pablo, él nos enseñó un Evangelio, el Evangelio que le fue revelado a él por el Señor. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos que llegar a tener el mismo sentir. Compasivos, ¿vio? Tenemos que ser compasivos, ¿no? Entre nosotros, amándonos fraternalmente como hermanos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá dañarlos a ustedes? ¿No? Si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa del Señor, de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, ¿no? Manteniendo una conducta irreprensible. ¿No? Santificad a Dios, amando, ¿no? Perdonando. Eso santificamos al Señor haciendo esa cosa, ¿verdad? Siendo fiel al Señor en medio del problema, en medio de la persecución. No nos volvemos desesperados, sino estamos tranquilos ahí. Santificad al Señor.
en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder o presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces ahí solamente podemos tener buena conducta en Cristo. ¿Qué significa? Siguiendo las enseñanzas del Señor. La única manera. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros las enseñanzas del Señor? ¿Con qué vida? ¿Con la vida del cuerpo? Porque nosotros tenemos dos vidas, tenemos la vida del cuerpo, de la carne, y tenemos la vida de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos a manifestar buena conducta? Nosotros con la vida del cuerpo no podemos hacerlo, porque está escrito que la carne es enemiga de Dios, que no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Si yo le doy lugar a la carne no solamente se refiere a esto, sino también se refiere a los pensamientos carnales. Porque en mi mente hay pensamientos carnales que quieren gobernar, que quieren llevarme, arrastrarme a vivir una vida que no le trae gloria al Señor. Entonces yo tengo que, por medio de Cristo, tengo que renunciar a esos deseos carnales. Pero eso es una enseñanza muy grande, muy amplia, ¿no? Y eso no se enseña de la mañana a la noche. Eso necesita tiempo. Por eso el Señor nos dio 120 años de vida. Porque necesitamos tiempo de vida para llegar a ser hombres y mujeres espirituales, ¿no? Con el conocimiento de Él. Con el conocimiento de su voluntad agradable y perfecta. Necesitamos muchos años de vida. Porque cuando Pablo dice que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando cada día, él sabe por qué lo dice. Hay un tiempo para este cuerpo humano. En nuestra juventud es muy fuerte, rebelde, ¿no? Libre de todo, de Dios, de todo. Pero a la medida que van pasando los años, el cuerpo se va como perdiendo esa fuerza, ese ímpetu. Ya se va calmando ese cuerpo y el espíritu crece. El espíritu se hace fuerte, porque la carne va perdiendo su poder. Y entonces, ¿cuándo podemos lograr nosotros manifestar una conducta irreprensible? Una buena conducta, cuando el cuerpo se va desgastando. Eso es lo natural, por supuesto. Por eso cuando se equivocan los jóvenes, nosotros tenemos que ser comprensivos con ellos, porque ellos tienen un ímpetu, una fuerza, una vitalidad, ¿no? No tienen el conocimiento de la palabra, no tienen el conocimiento de lo que Cristo hizo por ellos, no los llevamos a ellos a amar al Señor de tal manera que no satisfagan el cuerpo, sino que puedan satisfacer el corazón, el alma de ellos. Y para terminar, hermano, vamos a leer ahí basado en lo que veníamos hablando ahí de Pedro, en Efesios, hablando del matrimonio, como en el matrimonio Dios nos habla a la iglesia, ¿no? En el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Casada, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Pero siempre en cada versículo que leamos, vamos a tener en cuenta el 32, ¿sí? El 32 dice, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la Iglesia. Siempre tengamos, en cada versículo que leamos, tengamos en cuenta este versículo 32. Entonces, cuando Pablo dice, las casadas estén sujetas a propios maridos como al Señor, ¿no? Entonces tenemos que tener
el 32, grande es este misterio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, grande es este misterio. Mas yo digo de esto de Cristo y la Iglesia. Que es decir, que la Iglesia no puede tener otro Señor, otra cabeza que no sea Cristo. Imposible. Ningún pastor, ningún hombre se puede poner como cabeza de la Iglesia. Eso es fornicación espiritual. Eso lo podemos encontrar ahí en 1 Corintios 5. Vamos a leerlo. Cuando un hombre tomó la mujer de su padre, pero siempre hablando de la Iglesia, nosotros hablamos de la Iglesia, ¿no? Esto ocurrió, pero esto fue juzgado y condenado por Pablo, porque él era un defensor de la vida de la Iglesia, porque que este hombre haya tomado a la mujer de su padre, podía haber pasado por alto el Señor eso, porque eso pasa siempre. Esas cosas ocurren en este mundo. Pero sin embargo el Espíritu Santo lo puso en las Santas Escrituras para darnos un mensaje a nosotros. ¿Cuál era el mensaje? Que nadie puede tener la mujer de su padre, ¿no? La esposa de su padre, nadie se puede enseñorear de ella. Sí, a ver. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gracias, Nico, gracias. Entonces vemos acá el caso de este hombre que tomó a la mujer de su padre y cometió fornicación. No cometió adulterio, ¿no? Sino porque él la tomó, pero no convivió con ella, no se hizo una, no tuvieron una relación íntima, sino que él la tomó. Así, si un hombre toma a la mujer toma la iglesia, él se enseñorea de la iglesia. No, se enseñorearse de la iglesia es cuando un pastor enseña fuera de la Escritura, fuera del Evangelio de la Gracia, enseña fuera de ahí. Él se enseñorea de la iglesia. Es áspero, no es amable, afable, apacible, no pone en sus términos, pone cargas pesadas sobre los hermanos, no sobre las hermanas, no para que ellos alcancen la salvación, la vida eterna. Todo eso es fornicación espiritual. Pablo dice, estando yo presente en espíritu, ya he juzgado a que hizo tal cosa, lo he entregado a Satanás para destrucción de la carne, porque eso es carnal, eso proviene de la carne, para que sea salvo en el día del Señor. Entonces Pablo, cuando nos habla acá en Efesios, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia, es decir, que la iglesia tiene que estar sujeta a su Señor, no a otro, a su Señor. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el amado de la iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el esposo. Él gobierna la iglesia, ¿no? Como yo gobierno a mi esposa. No hay otro que gobierne a mi esposa. No hay. Entonces, así Cristo quiere gobernar la iglesia. Y la iglesia tiene que someterse a su esposo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el esposo para que la iglesia se someta a él? Le hace ver su amor. Su amor. Dice que él
como dice más abajo creo que dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, no, dice que Él mismo se entregó a sí mismo por ella. 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él no impuso el carácter de un hombre, ¿no?, duro, sino que Él, para poder hacer que su mujer, su esposa, esté sujeta a Él la amó. Él dio su vida por la iglesia. De esa manera, el Señor conquista el corazón. Así nosotros somos enseñados, nosotros los hombres, somos enseñados a conquistar el corazón de nuestras esposas, ¿no?, con amor. ¿Qué más hizo el Señor por la iglesia? Que creo que dice ahí, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Quiere decir, ¿cómo nos santificó a nosotros el Señor? ¿O cómo nos santifica a nosotros el Señor? Por su palabra, ¿no? La palabra del Señor para la iglesia es palabra de amor, de esperanza, de vida. Esa palabra nos santifica. Cualquier pensamiento, cualquier mal sentimiento que pueda tener la esposa contra el esposo se diluye con el amor que le manifiesta el esposo a la esposa. Es decir, que el esposo santifica a la esposa, porque la esposa parece que como es la parte débil del varón, miremos allá en el Génesis, cómo Eva fue, de alguna manera, su inocencia fue contaminada por medio de Satanás, ¿no? Y cómo ella lo llevó al hombre a pecar contra Dios como pecó ella. Es la parte más débil del hombre. Entonces, la esposa es más atacada, en lo natural, más que el hombre. Porque la esposa es imagen del hombre, pero el hombre es imagen de Dios. ¿Quién es atacada espiritualmente para que se rebele contra su marido? La iglesia. La iglesia es atacada. Cuando decimos la iglesia somos todos nosotros, somos atacados por Satanás. Y tenemos que estar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el esposo? La santifica a la iglesia, quita todos esos pensamientos, para que el diablo trata de poner en nuestra cabeza, quita todos esos pensamientos de división, de enemistad, de odio, de rencor, ¿no? Él nos hace ver su amor. Y entonces no tenemos tiempo para estar peleándonos entre nosotros, hermanos. Somos hijos de Dios. ¿Entiende, no? Para santificarla. Entonces dice, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Qué maravilloso el trato del Señor para con la iglesia, ¿no? Eso nos enseña a nosotros los maridos, porque la mujer no puede ser santificada sin el esposo. El esposo tiene que santificar a la mujer y no la mujer al marido. Todo queremos que lo haga la mujer. No, cuando nosotros tenemos nuestra responsabilidad, tenemos que ayudar a nuestras esposas. Eso en el aspecto natural. ¿No? Nosotros queremos que nuestras esposas nos ayuden a nosotros. Nosotros estamos para sostener a nuestras esposas. Estamos para proveer a nuestras esposas, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso nosotros los maridos? ¿No? Porque ¿cómo hizo Cristo para poder santificar la iglesia? Dio su vida por la iglesia, ¿verdad? Pero también recibió una vida. ¿Cuándo recibió una vida? Él dio su vida, pero recibió una vida. Cuando resucitó. Cuando Él resucitó, Él recibió una vida. ¿Qué vida recibió Jesús cuando resucitó? La vida de Dios. La vida de Dios. Era una vida resucitada. Era una vida que no puede pecar. Es una vida que es santa, pura, perfecta. Que no hay maldad en esa vida. Entonces, por medio de esa vida, Cristo, ¿no? Por medio de esa vida, santifica a la iglesia por su palabra.
nosotros hemos recibido la vida de Dios, está en nosotros esa vida. Nosotros para poder santificar la vida de nuestras esposas necesitamos manifestarle la vida de Dios, o la vida de Dios se tiene que manifestar. ¿Qué se manifestará? La primera manifestación de la vida de Dios en nosotros, ¿cuál es? Es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces lo primero que se manifiesta es el amor. Él nos ganó con amor a nosotros. ¿A quién? A la iglesia, con amor. Entonces nos enseña a nosotros los hombres a que nosotros tenemos que ganar con amor a nuestras esposas, ¿no? Tenemos que sustentarla con amor. Ellas son un vaso frágil, dijo hermano Guillermo. Hermano Guillermo, mira, vino Guillermo a mi mente. Dejo está eso, Guillermo, pero Nico. Estas son cosas hermosas, preciosas, porque sabe por qué Dios nos enseña todo eso a nosotros. Porque quiere que en medio de la raíz seca pueda sobresalir el vástago. ¿Cuál es el vástago de esa raíz seca? Cristo. Pero también es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no se va a manifestar solo. Cristo se va a manifestar a través de la iglesia. ¿Dónde? En medio de una tierra árida, ¿no? Va a venir un día en que la iglesia va a ser tan hermosa la vida de la iglesia, va a manifestar una gloria tan grande, tan magnífica, ¿no? Que muchos que no creen van a creer. El mundo se va a maravillar de lo que ve. Hoy la iglesia está en su peor estado, porque antes por lo menos los hermanos morían por Cristo. Hoy hay una indiferencia hacia el Señor. Todos estamos metidos en nuestras propias vidas, indiferentes los unos de los otros y todas esas cosas. Pero Dios quiere despertarnos a nosotros, ¿no? Quiere que nosotros aprendamos estas cosas, ¿no? Ahora entendemos que nosotros los varones, para poder ser un buen esposo, para poder ser un buen padre de familia, yo tengo que, como decíamos anoche, yo tengo que amar al Señor. Si no amo yo al Señor, ¿de qué vale que ame a mi esposa? ¿De qué vale que ame a mis hijos? ¿No? Primero está el Señor. Yo amo al Señor y ese amor que Él me va a hacer entender a mí, ¿no? Porque yo lo amo al Señor porque Él me amó primero. Entonces, Él me va a hacer entender ese amor. Y con ese amor se va a manifestar en mí, a través de mí. ¿Por qué? Por el sencillo motivo de que Él me amó. Yo lo amo porque Él me amó primero. Y eso se va a manifestar, y esa manifestación del amor va a alcanzar a mi esposa. Y esa manifestación del amor va a alcanzar a mis hijos. ¿Entiende? Y ahí todos vamos a ser de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. ¿Entiende? Y así en la iglesia. Así la iglesia tiene que amar a su Señor antes que hacer cualquier otra cosa. Porque todo lo que hacemos no es para amar, por amor al Señor. No lo hacemos por amor al Señor. Todavía no conocemos lo que es amar al Señor. Estamos lejos de aquellos que dieron su vida por Cristo. Pero el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere llevarnos a que nosotros conozcamos, ¿no?, el amor de Cristo por nosotros. Y dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Amén. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. ¿No? Quiere presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, ¿no? Y eso se va a ver antes que Cristo la lleve para el cielo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. Porque nosotros ahora tenemos que
entender lo que significa ser una sola carne con mi esposa, con mi esposo. Tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros, entendiendo eso, no lo vamos a entender por medio de lo que experimentamos, ¿no? Porque también con Cristo tenemos que ser una sola carne. Fíjese que dice acá, en el versículo, y terminamos con eso, hermano. Vamos a leerlo del 27. A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie puede amar a su mujer si primeramente no ama al Señor. Primero tenemos que amar al Señor, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Porque nosotros tenemos que sostener el matrimonio no con el amor, no como en el amor carnal, humano, sino que tenemos que sostener el amor con el amor divino, con el amor de Dios. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que se la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Vio? La sustenta y la cuida. Hoy las mujeres todas quieren ir a trabajar, ¿no? Quieren ir a trabajar, quieren depender de ellas mismas. No, yo no dependo de mi esposa, yo dependo de mí, ¿no? Yo tengo mi plata, puedo tener tu plata. Y ella no sabe el privilegio, ¿no? No sabe ¿cómo le voy a decir? El beneficio grande que es que su esposo la sostenga. Pero no ese sostén que hace el mundo, ¿no? Yo te debo comer, yo te he visto, y le reprocha a la mujer todo eso. Sino que eso nacido del amor de Dios. Nacido del amor. Porque dice, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gracias le damos al Señor por su palabra, amados del Señor. Que podamos nosotros acercarnos cada día más al Señor para que Él nos haga saber de su amor, ¿no? Cada día. Y que ahora podamos ver que todo lo que hagamos, de hecho, de palabras, lo hacemos para Él, ¿no? Pero lo hagamos para el Señor. Y porque solamente estando cerca del Señor, cerca de Él, nosotros vamos a poder sentir su amor. Nuestra comunión tiene que ser enteramente con el Señor, antes que con cualquiera, ¿no? Caminamos con Él. Y entonces, la vida tiene sus demandas, pero nosotros la podemos satisfacer a la vida, al amor, a nuestros hijos, a nuestra esposa, solamente con el amor que Dios nos da. Si nosotros no la podemos satisfacer a nuestras familias, a nuestros hijos, con nuestra esposa, con el amor de Dios, no la vamos a satisfacer. Por eso le tenemos que dar, vio que Él dio su vida, Cristo por la iglesia. Nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestra esposa. Ahora hay que entender eso. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es Cristo. Entonces nosotros le tenemos que dar a Cristo a nuestra esposa, ¿no? Dice, no hay parecer en Él ni hermosura para que le deseemos. En la iglesia no ve en Cristo algo hermoso, algo precioso, algo bello. No lo ve, ¿no? Y nosotros tenemos que encontrar esa belleza en el Señor, en la vida que Él tiene, en el amor, en los pensamientos, en los sentimientos, en el sostén que Él nos da cada día. Tenemos que encontrar la belleza, la hermosura del Señor. Amén. Y eso nosotros, después eso se va a extender a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y a la vez la esposa va a amar a su esposo, ¿no? Ya no con un amor humano, sino con un amor divino, con el amor del Señor, que es santo, justo y perfecto. Y después ahí vamos a manifestar una vida irreprensible, una conducta irreprensible, porque todo está controlado por el amor de Dios. Todo está dirigido por el amor de Dios. Ya no dirigimos nosotros ya.
Ya no establecemos el orden, ya es el Señor el que establece el orden. Ya no es el hombre el que establece el orden en la casa, sino que es el Señor el que establece el orden en la casa y pone al hombre en su lugar, a la mujer en su lugar y a los hijos en su lugar. Y eso tenemos que experimentarlo, eso se tiene que vivir, tiene que ser una realidad para que el nombre del Señor sea glorificado. A través de todo esto, el nombre del Señor es glorificado y nosotros tenemos que presentar una iglesia o un hogar glorioso. Nuestros hogares tienen que ser gloriosos, tienen que traerle honra al Señor a través de la vida de la esposa, a través de la vida Pero la definitiva que en todos ellos se manifiesta una sola vida, un solo pensamiento y un solo sentimiento. ¿Cuál es? El del Señor. Es una utopía eso, hermano. Parecería, ¿no? Parecería un cuento imposible de alcanzar. No, pero somos tan diferentes. Pero sí tenemos la misma vida. Tenemos el mismo esposo todos. El mismo Dios y Padre. El mismo Espíritu Santo tenemos todos. ¿Cómo no lo vamos a alcanzar? El diablo nos dice que no se puede. El diablo dice que eso no puede ser, que es imposible. Pero Dios dice que se puede hacer. Y nosotros le creemos al Señor. Más al Señor que al diablo, ¿verdad? Le invito a ponerse de pie, hermano. Doy gracias al Señor. Este tema me fascina. Me encanta este tema. ¿No? Porque trae tanta luz, trae tanta gloria al Señor y a la iglesia, ¿no? Hay que construir una iglesia que te traiga gloria al Señor, ¿no? En vez de gloria a las denominaciones o a los pastores o a los apóstoles, que no estamos en contra de ellos, ¿no? Honramos a los siervos del Señor, pero nosotros queremos traerle gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por el nuevo nacimiento, gracias por el evangelio verdadero que tú le has revelado al apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, ayúdanos solamente, Señor, a acercarnos a ti cada día. Tú ya te acercaste a nosotros. Tú moras dentro de nosotros, vives dentro de nosotros. Ahora tenemos que acercarnos nosotros a ti, Señor. Oh, Padre, bendice a la mamá de nuestro hermano Dante. Pastor, Señor, ayúdala. Le bendecimos, Señor. Señor, que ella pueda, Señor, alcanzar todas las cosas que ha venido a buscar aquí en Buenos Aires. Señor, bendice su familia, al hermano Mario. Señor, a su amada familia, a su esposa. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos también por cada hermana y hermano que no estuvo presente hoy. Que tú, Señor, le puedas dar el alimento de este día. Señor, ayuda a los hermanos que vuelvan a sus casas en compañía de los ángeles, que los guarden en el camino, que los protejan de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si no hubiera alguien o tuviera alguien que necesite oración, puede pasar y si no vamos a terminar, hermano. Hermano Fabio. Vamos a hablar con nuestro hermano Fabio. El Señor conoce. Hay que declararse sano, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Para interceder por la vida de tu Hijo, nuestro amado hermano Fabio.